Cordial saludo. En esta oportunidad abordaré los temas correspondientes a los capítulos 4 y 5 del curso de Legislación Laboral de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAT. Específicamente abordaré los temas del CRE o Impuesto a la Equidad y el régimen especial, reglamentos, Ministerio de Trabajo, protección a la maternidad y prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. El CRE, Impuesto a la Renta para la Equidad, es un impuesto de carácter nacional. El hecho generador de este impuesto lo constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el año o periodo gravable. La tarifa del impuesto es del 8%, pero por los años 2013 a 2015 esta es del 9%. Otras consideraciones a tener en cuenta es que todo empleador, persona natural, que emplee de carácter permanente a un trabajador a su servicio, está obligado a efectuar aportes para fiscales del 9% de su nómina mensual de salarios con destino al GENA, Instituto de Bienestar Familiar y casos de compensación. Este aporte se realiza por medio de la caja de compensación familiar a la que está afiliado el empleador. La base gravable sobre la cual se aplica la tarifa de este impuesto se determina restando los ingresos brutos susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el año o periodo gravable. Los contribuyentes del CRE dejarán de pagar los aportes patronales al SENA y al Instituto de Bienestar Familiar de la siguiente manera. Los aportes de salud patronales dejarán de pagarse a partir del 1 de enero del 2014. La exoneración de pagar los aportes antes mencionados es para salarios inferiores a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los empleadores de trabajadores que devenguen más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes serán o no sujetos pasivos al impuesto CRE. Seguirán obligados a realizar aportes para fiscales y las cotizaciones obligatorias de seguridad social en salud para estos salarios. Retención en la fuente para empleados. Se debe tener en cuenta el concepto de empleados para saber a qué personas se debe aplicar esta retención. Definición de los empleados según la Ley 1607 del 2012. Los empleados son aquellas personas naturales residentes fiscales en el país que tengan una vinculación de cualquier naturaleza y cuyos ingresos provengan en una proporción igual o superior al 80%. La prestación de servicios de manera personal o la realización de una actividad económica por cuenta del empleado o contratante. Todo contratante está obligado a deducir y retener una suma de lo pagado. Si el contratante no efectúa la retención al responsable solidario, es responsable de la suma que ha debido retener. La retención en la fuente debe efectuarse por el empleador y no por el retenedor. El empleador está obligado a presentar unas declaraciones en los bancos autorizados de las retenciones. Esta definición incluye a asalariados y a los trabajadores independientes que cumplan con los requisitos indicados. Ya expuesto la definición de empleados, entenderemos por definición de la retención en la fuente que es un sistema de recaudo anticipado de impuestos que consiste en detraer de los pagos o abonos en cuentas susceptibles a generar el respectivo tributo o suma determinada conforme a la ley. Todo empleador o contratante se encuentra obligado a deducir y retener una suma de lo pagado a sus empleados para cancelar anticipadamente el impuesto de renta y complementarios. El empleador debe efectuar retención en la fuente sobre la totalidad de los pagos gravables directos o indirectos realizados al empleado en el respectivo periodo gravable. Todos los pagos percibidos por los empleados en virtud de esta relación laboral, legal o reglamentaria o de cualquier otra naturaleza son gravados, salvo aquellos que no presenten un incremento en el patrimonio. En cuanto a trabajadores con salario integral, el 30% correspondiente al factor prestacional no se incluye para establecer el monto de 310 UVT.
Rentas exentas. Todas aquellas rentas que por expresa disposición legal están grabadas con el impuesto sobre la renta y complementarios, las pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes sobre riesgos profesionales están exentas hasta la parte del pago mensual que no exceda los 1000 unidades valor tributario. Otras consideraciones y precisiones que se deben tener en cuenta son todas aquellas rentas que por expresar disposición legal no están grabadas con el impuesto sobre la renta y complementarios, por lo que se incluyen dentro de la base para calcular la retención. Certificado de ingresos y retenciones. Los empleadores deben expedir a sus trabajadores una relación detallada de todos los pagos hechos por los conceptos laborales, el monto de las cotizaciones a la seguridad social y el valor retenido en la fuente. La información que deben diligenciar los empleadores son: año grabable y ciudad donde se consignó la retención, apellidos y nombres del asalariado, cédula NIT del asalariado, apellidos y nombre o razón social del agente retenedor, dirección del agente retenedor, valor de los pagos o abonos efectuados a favor o por cuenta del asalariado, concepto de los pagos o abonos efectuados a favor o por cuenta del asalariado, monto de las retenciones en la fuente practicadas, firma del pagador o agente retenedor. Retención, deducción y compensación de salarios. El salario mínimo no es embargable. Sin embargo, se tiene una excepción, que es la pensión alimentaria. Por una demanda por alimentos es necesario saber el salario mínimo mensual legal vigente al momento de la retención. El empleador debe descontar al mes la quinta parte del resultado obtenido, de restar el salario devengado al mínimo legal. La retención se realiza sobre el salario neto devengado. En caso de embargos con pensiones alimenticias, casos en los cuales se puede embargar hasta un 50% de todo el salario, el excedente del salario mínimo solo es embargable hasta un 20% sin importar el monto del salario. Descuentos prohibidos. El Ministerio señaló que de acuerdo al artículo 59 del mencionado código, el empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que correspondan a los trabajadores, sin autorización previa escrita de estos para cada caso o sin mandamiento judicial. Dentro de los descuentos prohibidos se excluyen lo relativo a multa, concepto de cuotas sindicales, cooperativa y cajas de ahorro, sanciones disciplinarias, por pago de préstamo, anticipos, deducciones, relaciones y compensaciones de salarios, para el pago de préstamos de financiación de viviendas. Regímenes especiales. Reglamentos, Ministerio de Trabajo, protección a la maternidad y prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. Servicio doméstico. Se sabe que toda persona que presta servicio personal de forma directa en un hogar o casa de familia de manera habitual bajo continua subordinación, residiendo o no en el lugar de trabajo a una o varias personas naturales desempeñando labores y tareas propias del hogar, no debe exceder la jornada de trabajo de 10 horas diarias. Así, la jornada sea incompleta, los trabajadores tienen derecho a las prestaciones y garantías que le corresponden. Respecto al salario, el trabajador de servicio doméstico tiene derecho al salario mínimo mensual legal vigente y se puede componer una parte en especie, que no puede superar el 30%. Si el trabajo se realiza por días o por horas, se debe hacer la conversión en días y horas. Tienen derecho a descanso remunerado los días domingos y festivos por el hecho de laborar toda la semana. Respecto al auxilio de transporte, tienen derecho a esta prestación por ganar hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. Prestaciones sociales. Tienen derecho a cesantías y a intereses sobre cesantías, a calzado y vestido de labor de fechas que lo establece la ley. Tiene derecho a la licencia de maternidad conforme a la disposición
legal. Por no considerarse como trabajador permanente, el empleador no está en la obligación de afiliarlo a la caja de compensación familiar. Respecto a la seguridad social, existe la obligación de afiliarlo al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por cada año de trabajo le corresponde, y respecto a las vacaciones, por cada año de trabajo le corresponden 15 días hábiles consecutivos de descanso remunerado, con el salario que éste devenga en dinero o en especie. No se consideran trabajadores de servicio doméstico los que ejecutan las labores mencionadas dentro de una empresa, club social o establecimiento comercial. Debe ser estrictamente en una casa de familia. O los trabajadores que cumplen actividades preferentes de celaduría en fincas o casas de recreo. Choferes de servicio. Lo que la ley aclara es que el chofer de servicio no es el mismo conductor al servicio de una empresa de transporte. Tampoco es chofer de familia un conductor contratado por una empresa. Los otros servicios se limitan a conducir al gerente y su familia. Es preciso que el empleador sea un miembro de la familia a la que el chofer presta sus servicios. Lo que respecta a la jornada de trabajo, los choferes de servicio familiar se les asimila mucho con los trabajadores de servicio doméstico. El salario que devengan está estipulado o está relacionado con el salario mínimo mensual legal vigente en adelante, según comprendan las partes. Lo correspondiente a la seguridad social, se aplican las normas y garantías para que cualquier trabajador en pensiones, salud y riesgos profesionales. Trabajadores de la construcción. Son trabajadores de la construcción las personas que se dedican a obras y actividades que tienen por objeto construir cualquier clase de edificios y otras inherentes a esta actividad. El tipo de contrato para este tipo de trabajadores es por duración por obra. Las cesantías se liquidan a razón de 3 días de trabajo por cada mes completo de servicios. Lo correspondiente a las vacaciones o al descanso remunerado es de 15 días hábiles consecutivos por cada año de servicio, proporcionalmente por sus porciones de año. Para los trabajadores que presten sus servicios en lugares donde tienen que estar por un tiempo prolongado, se les debe proporcionar las normas de seguridad industrial que se deben atener a las normas generales en materia de salud ocupacional. Se les debe proporcionar campamentos. Están en la obligación de tener campamentos provisionales dotados con servicios sanitarios, vestieres y zona para tomar alimentos y equipos de protección personal. Se dotará al trabajador de cinturón de seguridad y demás implementos de seguridad. Trabajo menores de edad. Todo miembro debe adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos menores de 18 años pero mayores de la edad mínima para el empleo no los prive de la escolaridad obligatoria ni comprometa sus oportunidades para acceder a la enseñanza superior o a una formación profesional. Otras consideraciones que se deberán precisar: violencia en el trabajo, igualdad y jornada de trabajo, el salario. Autorización para trabajar. Comprende una edad mínima de adquisición al trabajo que es de 15 años. Los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren para trabajar la respectiva autorización expedida por el inspector del trabajo. Vigilantes y celadores. Los celadores y vigilantes en general, quienes se dedican a actividades de simple vigilancia, tienen una jornada de trabajo diferente según residan o no en el sitio de trabajo. Si viven en el lugar donde prestan el servicio, no tienen limitación en su jornada, y si viven en un sitio distinto solo pueden exigirles 8 horas diarias de labor como jornada máxima, y no pueden laborar más de 2 horas extras diarias ni 12 semanales. Adopción de reglamentos.
Está obligado a tener un reglamento de trabajo. Todo empleador que ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales, o más de 10 en empresas industriales, o más de 20 en empresas agrícolas, ganaderas o forestales. En empresas mixtas, la obligación de tener un reglamento de trabajo existe cuando el empleador ocupa más de 10 trabajadores. Los empleadores que tengan a su servicio 10 o más trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad industrial. Los empleadores deben prever la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales. Deben crear programas de salud ocupacional contemplando las siguientes medidas: actividades de medicina preventiva, actividades de medicina del trabajo, actividades de higiene y seguridad industrial, funcionamiento de comités de medicina, higiene y seguridad industrial. Sanciones al empleador: multa no inferior a un salario mínimo mensual legal vigente, sin exceder 50 veces dicho salario. Los aportes que se consignen dentro de los plazos señalados para el efecto generan un interés moratorio a cargo del empleador. Recomendaciones: girar oportunamente los aportes a las cotizaciones a la entidad financiera promotora de la salud. Informar las novedades laborales de sus trabajadores a la entidad a la cual están afiliados. Garantizar un medio laboral sano que permita prevenir los riesgos del trabajo y enfermedad profesional. Ministerio de Trabajo. Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social ejercerán sus funciones de inspección, vigilancia y control en todo el territorio nacional y conocerán de los asuntos individuales y colectivos en el sector privado y de derecho colectivo del trabajo del sector público. Son objetivos del Ministerio de Trabajo la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente a través de un sistema efectivo de vigilancia. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo podrán comparecer a sus respectivos despachos a los empleadores para exigirles las informaciones pertinentes a su misión, la exhibición de libros, planillas y demás documentos. Algunas infracciones más comunes. Las infracciones en que incurren con más frecuencia los empleadores son: incumplimiento de las normas laborales mínimas, salario mínimo, auxilio de transporte, vacaciones, horas extras, recargos de trabajo nocturno, etc. El no pago de indemnización por despido, incumplimiento de las normas que los protegen. Protección a la maternidad. Protección especial contra el despido debido al principio de igualdad y a la especial protección constitucional a la maternidad. Debe obtenerse permiso previo del funcionario del trabajo. Licencia remunerada durante 14 semanas en la época de parto remunerada con el salario que devenga al entrar a disfrutar del descanso. Es asumida por la EPS a la que se encuentra afiliado el trabajador, pero el empleador debe pagarla directamente a la trabajadora de acuerdo con el sistema de autoliquidación de aportes. La licencia remunerada en la época de parto se remunera con el salario que se devenga al entrar a disfrutar el descanso. Prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. La muerte del trabajador, cualquiera que sea la causa del fallecimiento, origina para el empleador la obligación de pagar a sus familiares y beneficiarios los salarios y las prestaciones sociales que hayan causado.